Bien, continuamos con la parte de psicopatología del estrés del capítulo 12. Nos habíamos quedado en sucesos menores. Estrés diario o microeventos. Lazarus alerta sobre sucesos menos salientes, pero mucho más frecuentes, diarios o casi, y más próximos temporalmente al individuo, definidos como microeventos, o sucesos menores, también llamados. Poseen mayor significado para la salud que los sucesos vitales. Hasles, fastidios, contrariedades o sucesos negativos, demandas irritantes, frustrantes, como puede ser el malestar emocional, como problemas prácticos, sucesos fortuitos y contrariedades de interacción social. Los datos sugieren que predicen los trastornos físicos y psicológicos mejor que los sucesos vitales. Importante eso, ¿vale? Los datos sugieren que predicen los trastornos físicos y psicológicos mejor que los sucesos vitales en sí. De ahí lo que dijimos antes de que posean un mayor significado para la salud que los sucesos vitales, ¿vale? Hasles. Luego tendríamos uplifts, que son placeres, satisfacciones, que son experiencias positivas. Vamos, los resultados no son consistentes. Los sucesos vitales y el estrés diario contribuyen de forma interactiva. La investigación basada en el empleo conjunto de ambas estrategias permitirá obtener una idea más exacta de los mecanismos implicados en el estrés y la alteración de la salud. A veces es difícil distinguir si se trata de un suceso vital o uno diario. Economía, hijos. Hay que tener en cuenta la posible confusión de medidas, que guarda relación con la hipótesis de Watson y Pennybaker en 1989, que defiende que muchas de las medidas de autoinforme del estrés encierran un sesgo debido al componente de emocionalidad negativa, implícito en los ítems reflejados en las listas de eventos. Los sujetos con mayor grado de afecto negativo tienden a reflejar mayor grado de estrés, lógicamente. El cuestionario de estrés diario de Santet se aplica en la población española, con 44 sucesos para adultos, niños y adolescentes. Se inspira en la escala de Delonkis. Quedaos bien con eso, el cuestionario de estrés diario de Santet, que sé que se aplica aquí. Vale, el estrés crónico, una forma perniciosa del estrés, como ya sabemos. El estrés crónico no comienza necesariamente como un suceso, se desarrolla lenta e insidiosamente. Vamos, que no es de un día, lógicamente, esto se va cultivando. Y posee un curso temporal más largo que los sucesos vitales, también bastante lógico. Los estresores crónicos tienen un curso continuo, no se conceptúan como sucesos. Son abiertos en el tiempo, sin final claro, vamos. Y tienen un curso impredecible. Los sucesos vitales pueden generar y o potenciar situaciones de estrés crónico. Los propios sucesos vitales pueden generar o potenciar, en este caso, situaciones de estrés crónico. Pues, por ejemplo, un divorcio, que da lugar a problemas extramaritales y con los hijos, etc. Bueno, ya sabemos. Bueno, yo no estoy divorciado, pero me lo imagino. En cuanto al estrés de rol, Perlin diferencia tipos de estresores crónicos. Y vamos a ver ahora 5, ¿vale? En cuanto al estrés de rol. 1. Por sobrecarga de roles, pues, por ejemplo, trabajador y cuidador, etc. 2. Conflictos interpersonales en conjunto de roles, empleado y jefe, padre e hijo. Conflictos entre roles, como puede ser el trabajo, familia. Cautividad del rol, como puede ser ama de casa, jubilado. Y la reestructuración del rol, que sería cambios laborales, familiares, ya sabéis. El estrés crónico también puede producirse por ausencia de sucesos deseados o por estresores que definen un nuevo rol. Pues, por ejemplo, una enfermedad crónica. La literatura indica que estos estresores interpersonales, actividades, responsabilidades, son muy dañinos. La forma de estrés más grave y perniciosa. Quedaos con eso, ¿vale? Con que es la más grave y la perniciosa de todas. Bueno, es lo que nos indica la literatura. Que estos estresores, tanto interpersonales, actividades, responsabilidades, son muy dañinos. Y es la forma más de estrés más grave y perniciosa. Evaluación cognitiva. La relevancia de la valoración cognitiva, variable ubicada en la persona, del estímulo potencialmente estresante, fue incorporada por Lazarus al acervo científico de la psicopatología del estrés.
quedémonos con eso, ¿vale? Incorporada por Lazarus al acervo científico de la psicopatología del estrés. Se ha sugerido que el control percibido reduce las respuestas de estrés por dos mecanismos. La ganancia de información, que se asocia pues, al control y se traduce en un incremento de la predecibilidad del estresor y anticipación del evento aversivo, y la respuesta anticipatoria, que es la preparación cognitiva que implica la interpretación y evaluación del suceso, preparando al organismo para hacer frente a la situación amenazante con anticipación. De ahí el nombre, la respuesta anticipatoria, es esa preparación cognitiva para hacer frente pues, a una situación amenazante pues, con anticipación. Y recordemos eso, ¿vale? Dos mecanismos se han sugerido para este control percibido, que reduce las respuestas de estrés por estos dos mecanismos, la ganancia de información y la respuesta anticipatoria. Esa ganancia de información que se asocia pues, al control y al incremento de la predecibilidad del estresor y anticipación de ese evento aversivo. Y lo que dijimos ahora de la respuesta anticipatoria, esa preparación cognitiva ante la situación amenazante, vamos, la anticipación. El control percibido puede ser un mediador importante de la respuesta al estrés por la ilusión de control. Esto es muy importante, ¿vale? Lo de el control percibido, este control percibido del que estamos hablando, puede ser un mediador importante de la respuesta al estrés por una ilusión de control. Paralelamente al modelo de Holmes, los cuestionarios de sucesos vitales incluyeron la variable de estrés percibido, el distrés, producido por el suceso, o características como la deseabilidad, controlabilidad, positivo-negativo, predecibilidad, novedad y dependiente-independiente. Por ejemplo, cuando el sujeto percibe los sucesos como negativos, incontrolables, impredecibles, independientes e indeseables, suelen perturbar la salud de forma más prominente. Se entiende bastante bien eso. Vale. Vamos ahora con... Bueno, quedaos con... A ver, no tiene realmente tampoco nada, es bastante intuitivo. Simplemente nos dice eso, que el control percibido puede ser un mediador ante esa respuesta de estrés, que es lo que se llama la ilusión de control, y luego pues lo hace paralelamente al modelo de Holmes. Y ya está, y poco más. Luego tendríamos el afrontamiento del estrés, en el punto 5, donde nos dice el afrontamiento, coping, puede ser una reducción o supresión del estado de estrés, el resultado, vamos. Por lo que la mejor medida del coping es la variación en las respuestas fisiológicas asociadas al estrés. Pero esta conceptuación confunde el proceso con el resultado. Actualmente, quedaos ahora muy bien con esta frase que vamos a leer. Actualmente se entiende el afrontamiento como los esfuerzos, cognitivos y conductuales, para hacer frente al estrés, para manejar las demandas externas o internas generadoras de estrés. Enfrentarse a... Es básicamente de lo que estamos hablando. Y lo hacen pues con un tipo de esfuerzo, tanto cognitivo como conductual, que hace frente a ese estrés. ¿Por qué? Pues se hace pues para manejar las demandas tanto externas como internas lo que te va a generar estrés, de forma interna y externa, para abreviar. Joder. Obrist lo usó para indicar el grado de control que tiene el sujeto sobre un estímulo en una situación experimental, psicofisiología. Vale, en un paradigma de condicionamiento clásico se induce afrontamiento pasivo. El sujeto no puede controlar el estímulo estresor. Un afrontamiento pasivo. Se constata un incremento notable en la presión sanguínea, diastólica, pero no en la frecuencia cardíaca o presión sistólica. ¿Ves la diferencia? Hay un incremento en la presión sanguínea, en la diastólica, pero no hay cambio en lo que sería la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, Eso es el afrontamiento pasivo, desde el paradigma del condicionamiento clásico. Que el sujeto no puede controlar el estímulo estresor. En un procedimiento de evitación activa se induciría pues el afrontamiento activo. ¿Qué pasa? Pues que se induce elevación de la tasa cardíaca. Quedaos con eso. Y de la presión sistólica, ambas. Esto podría sugerir el qué? Pues que los efectos fisiológicos del afrontamiento activo son importantes en el desarrollo de una cardiopatía e hipertensión. Mirad la diferencia.
entre cuando el sujeto no puede controlar el estímulo estresor en sí, pero después mirar cómo en el procedimiento de evitación activa, cuando se evita activamente, cuando se afronta activamente, hay una elevación de la tasa cardíaca y de la presión sistólica. ¿Y qué nos sugiere esto desde un punto de vista fisiológico? Queremos decir, pues que ese afrontamiento activo son importantes en el desarrollo de que tengas una cardiopatía, que tengas hipertensión. Entonces, cuando un animal experimental es sometido a estímulos estresores impredecibles e incontrolables, por ejemplo, pues una descarga eléctrica, sin posibilidad de escapar, nos encontramos ante una situación de coping pasivo. Eso es el afrontamiento pasivo, donde es fácil provocar alteraciones físicas, como pueden ser pues úlceras, hipertensión, tumores. Vale. Vamos a ver. Ahora, afrontamiento como proceso. Este enfoque es sugerido por el grupo de Lazarus en términos de proceso. Desde un punto de vista procesual, el afrontamiento son los esfuerzos, lo que dijimos antes, en curso cognitivo y conductual, para manejar las demandas externas o internas. ¿Os acordáis? Esa es la definición directa que acabamos de leer. Que son evaluadas como algo que grava o excede los recursos de la persona. Implica los siguientes principios. El afrontamiento se emplea indistintamente de que el proceso sea adaptativo o desadaptativo, eficaz o ineficaz. Debe separarse de los resultados porque no existen procesos buenos o malos. El afrontamiento depende del contexto, ya que varía en función de la significación adaptativa y los requerimientos de otras amenazas. Unas estrategias son más estables y consistentes que otras, lógicamente. Lazarus ha obtenido datos que indican más estabilidad para la estrategia de reevaluación positiva que para la búsqueda de apoyo social. Al menos existen dos funciones principales de afrontamiento. Una es focalizado en el problema y otra focalizado en la emoción. Focalizado en el problema es cambiar la relación ambiente-persona actuando sobre el ambiente o sobre sí mismo, manejando o alterando la fuente generadora de estrés. Te estás focalizando en el problema en sí, en la relación que hay entre ambiente y persona. Básicamente, actúas sobre el ambiente, lo que está haciendo eso, o sobre ti. Entonces lo que estás haciendo es manejando o alterando esa fuente que está generando dicho estrés, ¿vale? Eso sería la focalización en el problema. Luego habría un focalizado en la emoción, que es cambiar el modo en que se trata o interpreta lo que está ocurriendo, para así mitigar el estrés, regulando así la respuesta emocional. Básicamente es lo que es el focalizado en la emoción, es cambiar el modo en el que se trata o se está interpretando lo que está ocurriendo para así mitigar el estrés, porque está regulando la respuesta emocional, por así decir. Ambas formas de afrontamiento pueden facilitarse mutuamente. Por ejemplo, la reducción de la ansiedad o la ira facilita las actividades de solución de problemas y viceversa también. Y por último, en el 5, tenemos el afrontamiento depende de la evaluación. Hay afrontamiento focalizado en el problema, en plan que puede hacerse algo, y el afrontamiento focalizado en la emoción, que no puede hacerse nada. Lazarus y su grupo elaboraron instrumentos psicométricos basados en entrevistas o autoinformes para evaluar el afrontamiento, sobre la base de descripciones de lo que la gente piensa y hace, para hacer frente a las transacciones de estrés. El WCQ, el Ways of Coping Questionary, de Folkman y Lazarus, refiere 8 dimensiones. Quedémonos bien con esto, ¿vale? El WCQ, de Folkman y Lazarus, para entendernos. Que básicamente es para hacer frente al estrés, a las transacciones de estrés. Vamos a ver aquí las dimensiones, los factores de afrontamiento del WCQ, ¿vale? Y la descripción de cada uno. Vamos a ver. Vemos aquí... aquí está. Confrontación. Acciones directas dirigidas hacia la situación. Por ejemplo, expresar ira hacia la persona causante del problema, tratar de que la persona responsable cambie de idea, etc. Eso sería una confrontación. A ver, se saca bastante bien. Distanciamiento. ¿Qué es distanciamiento? Pues tratar de olvidarse del problema, distanciarse de él, negarse a tomarlo en serio, comportarse como si nada hubiera ocurrido, etc. 3. Autocontrol. Pues guardar los problemas para uno mismo, procurar no precipitarse, etc. 4. Búsqueda de apoyo social. Pedir consejo o ayuda a un amigo, hablar con alguien que pueda hacer algo en concreto, contar
a un familiar el problema, etc. Como veis es bastante intuitivo, lo leéis y se entiende perfectamente. Además todos hemos pasado por situaciones de estrés y medio entendemos un poco cómo va esto. Lo que pasa, pues desde un punto de vista más formal, tenemos que ver cómo Lazarus y Fallman pues crean este cuestionario y con estas 8 dimensiones. Entonces tenemos que saberlas, pero bueno, me refiero que cuando las leáis se entienden bastante bien, yo creo. Bueno, al menos yo las veo así. 5. Aceptación de la responsabilidad. Disculparse, criticarse a sí mismo, reconocerse causante del problema, en plan, aceptar tú la responsabilidad de lo que haya pasado. 6. Escape o evitación, pues esperar a que ocurra un milagro, evitar el contacto con la gente, tomar alcohol o drogas, etc. 7. Planificación de solución de problemas, establecer un plan de acción y seguirlo, cambiar algo para que las cosas mejoren, etc. Reevaluación positiva, la experiencia enseña que hay gente buena, cambie y madura como persona, etc. Una reevaluación, vamos. Vamos a ver, dimensiones de afrontamiento focalizado en el problema, confrontación y planificación de solución de problemas. ¿Veis? Aquí ahora nos va a ir haciendo como la divisoria. Hay dimensiones de afrontamiento focalizado en el problema. ¿Cuáles son? Confrontación y planificación de solución de problemas. Vamos, la 1 y la 7, para que nos entendamos. Eso sería focalizado en el problema, confrontarse y planificar una solución del problema. Luego, en dimensión de afrontamiento focalizado en la emoción. ¿Qué sería lo emocional aquí? El distanciamiento, que es la 2, el autocontrol, que es la 3, la aceptación de la responsabilidad, que es la 5, escape y evitación también, lógicamente, es emocional, que es la 6, y la reevaluación positiva, que es la última, la 8. ¿Y qué nos pasaría en la dimensión de búsqueda de apoyo social? Ya nos lo dice la propia palabra. Posee componente de ambos tipos, problema y emoción. Existe suficiente información empírica para sugerir algunos patrones relevantes. Pues, por ejemplo, la ansiedad y la depresión se han relacionado positivamente con el uso de estrategias focalizadas en la emoción y negativamente con las focalizadas en el problema. Lazarus señala que la planificación y la revaloración se asocian a resultados positivos, pero la confrontación y el distanciamiento se asocian a resultados negativos. ¿Veis la diferencia? Cuando nos habla aquí, Lazarus nos señala que la planificación y la revaloración, planificarlo, revalorarlo, se asocian pues a unos resultados positivos. Sin embargo, lo que es la confrontación y lo que es el distanciamiento, el tratar de olvidarse del problema, ya pasará y demás, pues se asocian a resultados negativos. Bolger, en 1990, constató en un estudio longitudinal que el afrontamiento podía relacionarse de forma causal con los problemas de tipo emocional. Vale, quedémonos bien con eso que dijimos antes, lo que se relacionó positivamente con las estrategias focalizadas en la emoción y demás, ¿vale? Estrategias de afrontamiento. Vamos a dar un sorbito de agua que ya empiezo a... Mucho mejor. Estrategias de afrontamiento. Muchos autores han empleado métodos psicométricos como el WCQ, este cuestionario que acabamos de citar de los 8 puntos, como una medida de rasgo, modificando las instrucciones de respuesta. Aquí el sujeto debe estimar cada una de las conductas o pensamientos de la lista según los utilice, de forma característica cuando se encuentra ante estados de estrés, en lugar de hacerlo sobre encuentros específicos. Así se obtiene una medida de rasgo o estilo de procesamiento, que implica una concepción multidimensional, varias estrategias de afrontamiento. Pero no implica aspectos asociados a las defensas del yo. Bajo esta perspectiva, el afrontamiento se entiende como esfuerzos conscientes para el manejo del estrés. Vamos, no admite los inconscientes. Son disposiciones generales que llevan al individuo a pensar y actuar de forma más o menos estable ante las diferentes situaciones. Torestad y demás, en 1990, en el inventario SR, situación-respuesta, o Multi-Reaction Inventory, que es el MSMRI, demostró que el afrontamiento está determinado por la situación y la persona. Es decir, las estrategias de afrontamiento no se reducen a un proceso ni a disposiciones personales, sino a una interacción de ambos. De aquí se deriva que los individuos
tienen tendencia a usar ciertas estrategias de afrontamiento transsituacionales o transsituacionalmente. Y según los autores, sobre 3 dimensiones. Y muy importante esto, ¿vale? Afrontamiento constructivo, esfuerzos cognitivos y conductuales. Corresponde pues con el afrontamiento focalizado en el problema de Lazarus. ¿Os acordáis? En el primero que dimos. Después estaba lo emocional, después estaba, bueno, ya sabéis. Sería el afrontamiento constructivo, que son pues esfuerzos cognitivos y conductuales. Y corresponde pues a básicamente el afrontamiento focalizado en el problema de Lazarus. 2. Afrontamiento pasivo. Soluciones dirigidas a la emoción. 3. Afrontamiento de escape. Acciones cognitivas y conductuales que implican salirse del campo, física y psicológicamente. Pasivo y escape corresponden con lo que sería el afrontamiento focalizado en la emoción. ¿Os acordáis que teníamos los de Lazarus, el del problema, el de la emoción, tal? Pues este último, el de afrontamiento de escape, a ver, ya lo sacáis. El escapar y demás es el acto emocional. El constructivo, ese esfuerzo cognitivo y conductual requiere pues el afrontamiento focalizado en el problema. Sin embargo, en el de escape son acciones cognitivas y conductuales, pero ¿qué es? Salirse del campo. Básicamente es eso. Si lo comparamos con el que nos pone Lazarus, este pasivo y escape, pues corresponde con el afrontamiento focalizado de la emoción, ¿vale? Endler y Parker, en 1990, sobre la hipótesis de que las personas tienen preferencias en el empleo de estrategias de afrontamiento, desarrollaron el MCI, el Multidimensional Coping Inventory. Aislaron, mediante análisis factorial, 3 dimensiones de afrontamiento. Afrontamiento orientado a la tarea, que correlaciona pues, con el focalizado en el problema y enfatización o revaluación positiva de Lazarus. Es que ya te lo dice la propia palabra. Afrontamiento orientado a la tarea, al problema en sí. Pues eso se refiere, yéndonos para atrás en lo de Lazarus, pues es el focalizado en el problema. ¿Ves que es lo mismo pero cambiado en ciertos detalles y en orden y demás? Pero se basa un poco en lo mismo. Y luego el afrontamiento de la emoción y el de la evitación, pues el que es el focalizado en la emoción de Lazarus, lo mismo. La búsqueda de apoyo social de Lazarus correlacionó con las 3 escalas anteriores. De acuerdo con Endler y Parker, el afrontamiento focalizado en el problema es una orientación hacia la tarea. ¿Veis? Lo que dijimos antes. El focalizado en el problema de Lazarus es el orientado a la tarea de Endler y Parker. Así de fácil. El afrontamiento focalizado en el problema es una orientación hacia la tarea, mientras que el focalizado en la emoción, que es el que vemos aquí, del de Lazarus sería, es orientado hacia la persona, que incluye respuestas emocionales, autopreocupaciones, reacciones fantásticas, bueno. Pero la evitación incluye estrategias orientadas hacia la persona. ¿Veis ahí la diferencia? Y hacia la tarea. Entonces, aunque estén focalizadas en la emoción de Lazarus, aquí hay una diferencia importante, que es que el afrontamiento orientado en la emoción se refiere aquí está orientado hacia la persona. Sin embargo, el de evitación, lógicamente, pues tiene las estrategias orientadas hacia la persona y hacia la tarea. ¿Vale? Es importante eso. La solución trifactorial de Endler y Parker es equiparable al modelo tripartito de Thorestad. 1. Tarea, constructivo. ¿Veis aquí tarea? Ahora está equiparando con el modelo tripartito de Thorestad. Básicamente 1. Tarea, constructivo. 2. Emoción, pasivo. Este de aquí. Y el de evitación, pues el de escape, que ya vimos antes. Con la versión antigua del cuestionario de afrontamiento del estrés, en la dimensión evitación-escape, separada de la categoría focalizada a la emoción, se observa que algunos ítems tienden a asociarse conjuntamente con ambas dimensiones. Por ejemplo, soñar o imaginar lo define Endler y Parker como pertenecientes a la categoría emocional, pero tienden a asociarse a la dimensión de evitación, lo que sea evitación cognitiva. Como vimos justo antes, es que lo explica bastante bien aquí. Por ejemplo, soñar o imaginar lo define Endler y Parker como pertenecientes a la categoría emocional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienden a asociarse a la dimensión de evitación, la evitación cognitiva. Roger y colaboradores analizaron 78 modos de afrontamiento. 78. El resultado apoya y extiende el modelo de Endler y Parker,
porque confirma factorialmente la existencia de 3 dimensiones primarias: racional o tarea, que es la que hemos visto, emocional y evitación. Estamos repitiendo un poco lo mismo, pero para que lo vayamos entendiendo con cada uno que pasa. Pero además, aquí es muy importante, aislaron un cuarto factor primario. Veis que aquí había 3 dimensiones primarias: la de tarea, la emocional y la evitación, lo que ya sabemos de sobres. Pero ahora aislaron un cuarto factor primario, que es el detachment, que está relacionado con una sensación de separación afectiva respecto a los sucesos estresantes, detached coping, que es igual a desengancharse de la situación estresante. Estos autores afirman que cuando el individuo está menos implicado sentimentalmente, el afrontamiento es más efectivo. Lógicamente también. Los autores obtienen correlaciones positivas entre esta dimensión y la estrategia orientada racionalmente, lo que sería la tarea, vamos, la primera, así como entre la emoción y la evitación también, y la segunda y la tercera. ¿Qué es lo que sugiere esto? Racional y separación son estrategias adaptativas. Emocional y evitación son estrategias desadaptativas. Quedaos con esto a fuego, porque es muy importante, ¿vale? Ahora, en la versión actual del CAE hay 7 dimensiones. Quedaos... Esta sí que... Bueno, esta tabla es muy importante también. Todo es importante. Simplemente cuando repito así es por... Mirar, ya no tenía por qué enseñarlo, pero bueno. Estos archivos donde voy subiendo de Patreon y demás, las preguntas... Por ejemplo, estas son de este tema. Ya veis, por ejemplo, en el síndrome general de adaptación, que consta de 3 etapas, ¿en cuál de ellas se producen fenómenos anabólicos? Pues la de resistencia, está en la de alarma. Bueno, es un poco así para repasar, además de ayudarnos para el examen. Entonces, cuando recalco, es porque básicamente, como he leído ya tantas preguntas y tanta tal, realmente acaban preguntando un poco de todo. Pero bueno, cuando recalco algo es por eso. Bueno, quedémonos con eso. Racional y separación son estrategias adaptativas, y emocional y evitación pues son desadaptativas. Que lo pensáis y tiene su lógica. En la versión actual del CAE, lo que decíamos, hay 7 dimensiones. Tenemos el focalizado en la solución de problemas, autofocalización negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social y religión. Eso sería lo que tenemos en la versión actual, ¿vale? Del CAE. Esas 7 dimensiones. Ahora, mira esta tabla, la 12.2. Dimensiones de este afrontamiento del CAE. Vamos a ir mirando lo que dijimos. Búsqueda de apoyo social. Bueno, lo que sería aquí como la 6, por decir así. Ejemplo de un contenido de los ítems del CAE. Pues tendríamos pedir consejo a parientes o amigos, contar los sentimientos a familiares o amigos, pedir orientación sobre el mejor camino a seguir. 2. Expresión emocional abierta, lo que sería el 4. Insultar a otras personas, comportarse hostilmente, luchar y desahogarse emocionalmente. Vamos, abrir las emociones de par en par. Religión, rezar, asistir a la iglesia, pedir ayuda espiritual, ya sabéis. 4. Focalizado en la solución del problema, que sería pues seguir unos pasos concretos, establecer un plan de acción y pensar detenidamente los pasos a seguir. Evitación, pues volcarse en el trabajo u otras actividades, en plan salir para olvidarse del problema, concentrarse en otros casos, y ya vemos que estos son estrategias desadaptativas. Sin embargo, vemos otra como son las racionales y las de separación, que nos traen unas estrategias más adaptativas. Pero bueno, es que esto ya lo intuís. Me refiero, ya cuando lo leéis ya uno se da cuenta que es mejor, pues vale, volcarse en otra cosa y pasar de eso y ya se solucionará, o te olvidas del problema, o sales o te concentras en otras cosas. Y evitar las cosas pues no suele ser lo mejor, precisamente. Pero bueno, todos lo hacemos también. Autofocalización negativa. No hacer nada, ya que las cosas suelen ser malas. Resignarse, sentir indefensión respecto al problema. Eso es una autofocalización negativa. Vale, reevaluación positiva. Pues sacar algo positivo de la situación. Pensar que el problema pudo haber sido peor y descubrir que en la vida hay gente buena. Eso es una reevaluación positiva. Que ya se intuye pues que está bien. Vale, mediante análisis factorial de segundo orden se observa que estas dimensiones se agrupan en 2 más generales. Estaría el afrontamiento racional y el afrontamiento focalizado en la emoción, lo de siempre.
El afrontamiento tiene efectos importantes sobre la salud física y mental. Las estrategias de evitación son útiles a corto plazo, pero ¿qué es lo que pasa? Que son dañinas a largo plazo. Pero las estrategias de aproximación, lo que es de aproximación, se asocian a efectos positivos. Aldao, en el 2010, relacionó algunas estrategias con síntomas interiorizados, por ejemplo, trastornos de ansiedad y depresivos, y exteriorizados, como pueden ser adicciones y trastornos alimentarios. Iba a decir alimenticios, pero creo que se puede decir también. Pero bueno, trastornos alimentarios. Entonces, síntomas interiorizados, ansiedad, depresión; exteriorizados, adicciones, trastornos alimentarios. Concluyó que algunas estrategias se relacionan de forma más intensa con los trastornos. Por ejemplo, el tamaño del efecto de la rumiación era elevado, los efectos de la evitación, la solución del problema, la supresión eran medios y los efectos de la reevaluación y la aceptación eran bajos. Es decir, que las estrategias adaptativas son menos relevantes que las desadaptativas. Y la relación de dichas estrategias parece ser más intensa con trastornos de ansiedad y depresión que con trastornos exteriorizados, como pueden ser los alimentarios y las adicciones. Bueno, ya veis, la relación de dichas estrategias pues parece ser más intensa que los trastornos de ansiedad y depresión que con los exteriorizados, como pueden ser los alimentarios y las adicciones. Se ha demostrado una relación diferencial entre el tipo de afrontamiento-emoción y las respuestas hormonales. Puede existir estrés sin distrés, el malestar emocional como ansiedad o depresión, pero además el esfuerzo y el distrés se asocian de forma distinta con los sistemas médulo suprarrenal y córtico suprarrenal. Entonces, importante esta parte, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es el tema del estrés y distrés, y el esfuerzo sin distrés y todo esto. Vamos a ver cómo uno tira con adrenalina, otro, bueno. Variable distrés. Incluye incertidumbre, insatisfacción, actitudes pasivas y sentimiento de indefensión. Esa es la variable de distrés. Variable de esfuerzo, pues implica interés, participación, decisión. Ya lo veis, esfuerzo. Es una forma activa de afrontamiento. Entonces, vamos a ver. Vemos aquí, la figura 12.5, que es la respuesta diferencial de los sistemas que hemos visto. El médulo suprarrenal, el córtico suprarrenal y los estados de esfuerzo y distrés, ¿vale? Los vamos a ir viendo. 1. Estrés y distrés. Elevación de catecolaminas y cortisol. Cuando hay estrés y distrés, hay una elevación de las catecolaminas y el cortisol. Estrés diario, rutinas, esfuerzo dirigido a obtener y a mantener el control. Básicamente es eso. O sea, una elevación de catecolaminas y cortisol. El esfuerzo sin distrés, pues una elevación de catecolaminas y un descenso del cortisol. ¿Veis aquí? Adrenalina para arriba. Bueno, catecolaminas nos lo ponemos como adrenalina aquí, pero bueno. Ya vimos que en el estrés y el distrés hay elevación tanto de adrenalina como de cortisol, catecolaminas. Y esfuerzo sin distrés, hay una elevación de la adrenalina, pero baja el cortisol. Hay un malestar emocional, un afrontamiento activo y exitoso con alta implicación y alto control. ¿Y qué es lo que pasaría si tuviésemos un distrés sin esfuerzo? Pues el incremento del cortisol y una ligera elevación de las catecolaminas. ¿Sabéis? Aquí la adrenalina no está igual de alta que aquí. Sin embargo, el cortisol aquí está altísimo. Pues es indefensión, pérdida de control, pérdida de esperanza, estados depresivos, pasividad, indefensión aprendida. Ya veis cómo el cortisol correlaciona altísimamente con eso. Y no solo eso, pero bueno, es una de ellas. Debes mirar bien. Es importante, esta suele ser pregunta, ¿eh? Estrés y distrés, esfuerzo sin distrés y distrés sin esfuerzo. Aquí, la unión de las dos, del estrés y del distrés. Aquí, un esfuerzo, pero sin distrés. Y aquí ya el distrés sin esfuerzo. Vale. Vamos a dejarlo aquí en la respuesta de... Bueno, no, vamos a leer el distrés como concepto y ya paramos. Y después por la tarde grabo más. Y a ver si incluso quiero acabar el tema, aunque es bastante largo este, creo, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar acabarlo y después también, que ya tengo hechas las preguntas, además.
Así que vamos a ir poniendo aquí. Vamos a ver. La respuesta al estrés. El distrés. ¿Qué es el distrés? Es un estado general de malestar emocional, que implica pues un conjunto de respuestas emocionales negativas, además de cognitivas y conductuales. Estas variables fisiológicas y psicológicas configuran la etapa 3 del modelo de la figura 12.4, que está, bueno, más adelante. La cosa es, bueno, la vamos a ver después aquí, si queréis verlo. En la 6, esto en el siguiente vídeo la ponemos, que está bastante bien, la verdad. Así que bueno, lo dejamos por aquí y el próximo día, bueno, el próximo día, dentro de unas horas, grabaré también lo que nos falta, ¿vale? Entonces quedaos bien con eso del distrés. Y esta parte de aquí es muy importante, ¿eh? No parece un poco tontería, no es que tenga una dificultad muy tal, pero es importante acordarse, ¿vale? Estrés y distrés. Cuando pasa esto, cuando hay estrés y esfuerzo y distrés, vamos. Aquí lo que quiere poner es esfuerzo y distrés. Aquí esfuerzo sin distrés y aquí distrés sin esfuerzo. Pero bueno, estrés y distrés lo que quiere poner, lo que quiere decir aquí es esfuerzo y distrés. Y básicamente es eso, una elevación de catecolaminas y cortisol, como vemos, pues el estrés diario de toda la vida. Esfuerzo sin distrés, que sería este de aquí, que vemos, pues que las catecolaminas, la adrenalina, hay una elevación, pero hay un descenso del cortisol. Entonces tú hay un malestar emocional, pero hay un afrontamiento activo y exitoso con alta implicación y alto control. De ahí que el cortisol esté bajo. Y ya pues el golpe duro ya es el distrés sin esfuerzo. Que ahí ya es ese incremento de cortisol, incluso una ligera elevación de las catecolaminas. Y esto ya son estados depresivos, pasividad, indefensión aprendida, todo esto, ¿vale? Eso sería el distrés sin esfuerzo. Y luego pues nos dice pues el concepto de distrés, ese estado general de malestar emocional y demás, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí y después seguimos para acabar el tema. Hasta la próxima y mucho ánimo. Chao, chao.